Bien, hermanos, estamos aquí con el fin de seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres 1689. En la última lección estudiamos los libros apócrifos. Si tenéis una Biblia católica, veréis que en el índice que aparecen ciertos libros, ahí están en naranja, ciertos libros que no salen nombrados en nuestro canon protestante. Son 7 libros, y además de estos 7 tomos, hay 2 libros antiguos testamentarios que contienen ciertas modificaciones. Y aquellos libros son Daniel y Esther. En la clase de la semana pasada, Confesión de Londres 1.3.1, os di una breve introducción a los textos apócrifos. Resumí en cuestión de 350 palabras el mensaje central de cada libro. Hoy la meta será otra. Lo que quiero hacer es explicaros las razones por las que los protestantes no consideramos estos 7 libros y luego los 2 tomos modificados como inspirados por Dios. Sí reconocemos la inspiración de Daniel y de Esther, pero no esas adiciones que están en la versión católica. Como título de esta sesión, podéis apuntar la siguiente pregunta. ¿Por qué los libros apócrifos no son canónicos? ¿Por qué los libros apócrifos no son canónicos? Mi propósito será responder a esta pregunta en la grabación de hoy, así que os invito a sacar vuestro ejemplar de la Confesión de Londres y voy a volver a leer el texto de la semana pasada, el capítulo 1, párrafo 3. Capítulo 1, párrafo 3. Y de nuevo, la meta hoy es responder o contestar esta pregunta: ¿por qué los libros apócrifos no son canónicos? Leo. Confesión de Londres 1.3. Dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. Repito la lectura. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta a como se hace con otros escritos humanos. La Confesión nos está diciendo claramente que hay una distinción entre los textos canónicos y los pasajes, los libros apócrifos. Los textos canónicos cuentan con la inspiración del Espíritu Santo, mientras que los textos apócrifos son escritos humanos. Estoy 100% de acuerdo aquí con lo explicado, lo afirmado en la confesión, y vamos a empezar entonces hoy nuestra clase. Gloria a Dios. Tomo un poco de té y comienzo. Bien. ¿Por qué los textos apócrifos no forman parte de nuestro canon protestante? Bueno, la primera respuesta es bastante sencilla y es la más fundamental. Los textos apócrifos no aparecen en el canon hebreo. Repito, los textos apócrifos no aparecen en el canon hebreo. En Palestina, los judíos reconocieron 24 libros como inspirados. Bueno, Josefo aludió a 22 libros, pero tenemos que acordarnos de que para él, Jeremías y Lamentaciones era un solo libro, y Jueces y Ruth también constituían un solo tomo. Por tanto, los 22 libros de Josefo son los 24 de los judíos en Palestina. Aquellos libros, aquellos 24 textos, son los tomos que figuran en nuestro canon evangélico hasta el día de hoy. Entonces, a lo mejor te preguntas a ti mismo, bueno,
el pastor está diciendo que hay 24 libros en el canon judío, nosotros tenemos 39 en nuestro canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos explicar esto? Nosotros, los evangélicos, tenemos 17 libros más. ¿Cómo puede ser? La respuesta es bastante sencilla. El tema es que nosotros, en nuestro canon evangélico, hemos dividido el libro de Crónicas en 2 bloques, el libro de Samuel en 2 bloques, etc. Luego también los 12 profetas menores, que para nosotros son tomos independientes, en el canon hebreo son considerados como un solo libro. Así que cuando hacemos un poco de matemáticas, nuestros 39 libros son los 24 de los judíos y los 22 de Josefo. Son los mismos libros. Entonces, la primera respuesta es que el canon evangélico es un fiel reflejo del canon hebreo hay en Palestina. La literatura apócrifa aparece por primera vez en la Septuaginta, la llamada LXX. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento que fue traducida para los judíos de la diáspora, es decir, que vivían más allá de Palestina. Razón número 1, los evangélicos no reconocemos la canonicidad de los textos apócrifos porque no figuran en el canon hebreo original. Y la segunda razón es sumamente clave para el pueblo cristiano. Porque en segundo lugar, ya que Jesucristo, nuestro Salvador, era un judío, según la carne, y vivía en Palestina, él utilizó el canon hebreo. No utilizó el canon de la diáspora, utilizó el canon de Palestina. En Lucas 24, 44, Jesús alude al canon tradicional como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Él ahí dice salmos, refiriéndose a todos los escritos. El tema es que los judíos del primer siglo aludían a los escritos con el apodo de salmos, porque el Salterio era el libro más grande de la sección llamada los escritos. Así que Jesús entonces acepta el canon tradicional. Y otra muestra de esta realidad es Mateo 23, 35, donde nuestro Salvador dice que la sangre de los mártires fue derramada desde Abel hasta Zacarías. Abel sale en Génesis capítulo 4, es el primer mártir, y Zacarías, su martirio, sale registrado en Segunda de Crónicas, según el canon hebreo de Palestina. Segunda de Crónicas, ellos no lo tienen como Segunda de Crónicas, forma un solo libro juntamente con Primera de Crónicas, pero Zacarías, su martirio, sale registrado a finales del libro de Crónicas. Es decir, Jesús está pensando, al hablar de la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías, Jesús está presuponiendo el canon tradicional, el canon que tú y yo aceptamos en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Crónicas. Simplemente nosotros tenemos Malaquías en último lugar porque nuestro Antiguo Testamento acaba con los textos proféticos y no con los escritos. Entonces, Jesús aquí nos enseña claramente que su visión del canon es la nuestra. 2 razones entonces. En primer lugar, los judíos de Palestina tenían sus 24 libros y nosotros creemos en la inspiración de los mismos textos. Y número 2, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor, Él aceptó aquel canon. Conviene destacar, ya que mencioné el asunto de los martirios, cuando leemos los textos apócrifos en la Biblia católica, hay mártires en el segundo libro de Macabeos. Por ejemplo, una madre, juntamente con sus 7 hijos, todos fueron asesinados, martirizados por su fe, porque no querían comer cerdo, pero Jesús no hace mención de aquellos mártires. Jesús habría oído hablar seguramente de ellos, porque segundo Macabeos fue redactado en el año 100 a.C., es decir, Cristo seguramente habría oído hablar del libro de segundo de Macabeos, pero Cristo no alude a aquellos martirios, sino al martirio de Zacarías, dando a entender que Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que aceptar su convicción tocante a la inspiración del Antiguo Testamento.
Lo que yo acabo de deciros podría hacer surgir en vuestros corazones una pregunta legítima y, bueno, natural. La pregunta sería, pero pastor, si los judíos de Palestina no creían en los textos apócrifos y si Cristo mismo no llegó a creer en su inspiración divina, ¿cómo consiguieron formar parte del canon católico? ¿Cuándo se dio este cambio? Bueno, os explicaré la razón histórica. Se debe a la traducción de la Biblia al latín, y el gran traductor se llamó Jerónimo. En el año 382, el obispo de Roma pidió que Jerónimo tradujese toda la Biblia al latín. ¿Y qué pasa? A la hora de Jerónimo traducir el Antiguo Testamento, en vez de utilizar el canon hebreo de Palestina, él, bajo la influencia de Agustín de Hipona, decidió utilizar la Septuaginta. Pero el propio Jerónimo estaba convencido de que el canon tradicional era el correcto, es decir, el canon de Palestina, el canon del Señor Jesucristo, y él también enseñó que la Iglesia solamente debe enseñar doctrina a partir de los escritos genuinamente canónicos, es decir, los libros del Antiguo Testamento que tú y yo reconocemos como inspirados. Él entonces nos enseña de que los libros apócrifos no deben ser usados para establecer doctrina en la Iglesia. Poco después de esta petición del obispo de Roma en el 382, 3 concilios eclesiales de la Iglesia Católica, eran concilios regionales, no ecuménicos, concilios ecuménicos, 3 concilios regionales atribuyeron autoridad canónica a los textos apócrifos. Estos concilios se llaman el Concilio de Hipona en el 393, Concilio de Hipona 393, después el tercer Concilio de Cartago en el 397, y finalmente en tercer lugar el cuarto Concilio de Cartago en el 419. Repito, 1, el Concilio de Hipona en el 393, 2, el tercer Concilio de Cartago, 397, y luego, en tercer lugar, el cuarto Concilio de Cartago en el 419. Recalco, amados, que los concilios que he citado son regionales, no ecuménicos. No fue hasta los días de la Reforma, en el siglo XVI, cuando se empezó a poner en tela de juicio la autoridad de dichos escritos apócrifos. Martín Lutero, por ejemplo, el gran líder del protestantismo en la primera generación, él estaba convencido de que el canon del Antiguo Testamento tenía que ser la versión más corta del canon hebreo en Palestina, no el canon de la diáspora. Y al traducir la Biblia, tanto Lutero como los demás reformadores procuraron utilizar los textos hebreos. No hicieron caso a la Vulgata. Además, los reformadores estaban, persuadidos de que los apócrifos contenían errores históricos y teológicos. Y precisamente en este vídeo yo os voy a hablar sobre varios errores que podemos encontrar en aquellos textos. En respuesta al avance de la Reforma Protestante, el Papa Paulo III, él convocó el Concilio de Trento, que se celebró entre 1546 y 1563. Trento fue el primer concilio ecuménico, antes hablé de 3 concilios regionales, Trento fue el primer concilio ecuménico en reconocer la autoridad canónica de los escritos apócrifos. Os voy a citar unas líneas de la cuarta sesión del Concilio de Trento, y esta sesión fue celebrada el día 8 de abril 1546. Leo textualmente las frases. Si alguno no recibiera como sagrados y canónicos
los libros mismos íntegros, con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciara a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. Entonces la Iglesia de Roma está diciendo que si tú no crees en los textos apócrifos, estás bajo anatema. Anatema significa maldición divina. Lo fuerte aquí, amados, es que al pronunciar este edicto, que el Vaticano estaba anatemizando al Señor Jesucristo, porque Jesucristo no creyó en la autoridad canónica de los textos apócrifos. En Trento, la Iglesia Católica condenó a su supuesto Salvador, ya que Cristo no creía en los libros apócrifos. Impresionante. Hoy, en la Iglesia Católica, según la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 120, la Iglesia Católica defiende el Canon de Trento, alegando que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. La Iglesia Católica nunca se ha arrepentido de lo declarado en Trento en 1546. Y hasta el día de hoy, como os enseñé a principios de la clase, la Biblia católica contiene los libros apócrifos. Bueno, yo os he dado dos argumentos o dos razones que utilizamos los protestantes para rechazar la supuesta autoridad de los tomos apócrifos. Lo que voy a hacer ahora es citar algunas razones más, que son razones de menor importancia, que salen nombradas en este libro de James McCarthy, por si queréis apuntar su nombre, James McCarthy, El Evangelio según Roma. James McCarthy, El Evangelio según Roma. En su libro, él nombra 5 razones por las que hay que rechazar la supuesta inspiración de los textos apócrifos. Nombrará los 2 argumentos que yo di antes y agregará algunos nuevos. Os los comparto. Número 1. Los libros apócrifos no se dan a conocer como autoritativos. Razón número 1. Los libros apócrifos no se dan a conocer como libros autoritativos. Un par de ejemplos. En 1 de Macabeos, capítulo 9, versículo 27, el libro reconoce que el tiempo profético ha cesado. Ya no hay más profeta entre el pueblo de Dios. Por tanto, no puede haber más escritura canónica. Más allá de 1 de Macabeos, en 2 de Macabeos, capítulo 15, versículo 38, el autor dice: si esta obra ha resultado bella y acertada, eso era lo que yo pretendía. Pero si es vulgar y mediocre, eso ha sido todo lo que he podido hacer. ¿Veis? Es un libro puramente humano, como dice nuestra confesión en el artículo 3. El autor de 2 de Macabeos dice que, él se esforzó, pretendió escribir una obra bella, pero podría ser un tomo vulgar y mediocre. No podríamos hablar así de un tomo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que la primera razón de McCarthy es correcta. Los textos apócrifos no se dan a conocer como libros autoritativos. En segundo lugar, segundo argumento, es el primer argumento que yo os comenté hoy, que los judíos palestinos nunca reconocieron la autoridad de aquellos libros. Este argumento es el fundamental, el axiomático, ¿cierto? Así que los judíos de Palestina nunca reconocieron la autoridad de los textos apócrifos. En tercer lugar, este es el segundo argumento que os comenté al empezar la clase hoy, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no reconocieron la autoridad de los libros apócrifos. Os cito algunas líneas de McCarthy, estoy citando de la página 268. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no reconocieron la autoridad de los libros apócrifos. Dice McCarthy: a pesar de que el Nuevo Testamento cita de virtualmente todos los libros del Antiguo Testamento, no hay una sola cita
de los libros apócrifos en ellos. A pesar de que el Nuevo Testamento cita de virtualmente todos los libros del Antiguo Testamento, no hay una sola cita de los libros apócrifos en ellos. Argumento número 4. La Iglesia Universal nunca llegó a aceptar la autoridad de aquellos libros. La Iglesia Universal, la Iglesia Ecuménica, nunca llegó a aceptar la autoridad de los libros apócrifos. Cito a McCarthy de nuevo, dice, muchos líderes cristianos hablaron en contra de los libros apócrifos, incluyendo Jerónimo, Orígenes, Atanasio y Cirilo de Jerusalén. Os comenté antes que fueron 3 concilios regionales los que aprobaron la supuesta canonicidad de los textos apócrifos. Pero esta opinión regional no fue recibida a nivel universal, a nivel católico en la Iglesia. Digo católico porque católico es sinónimo de universal. Y el quinto argumento de McCarthy es que la Iglesia Católica no llegó a reconocer la autoridad de aquellos libros hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI. Por primera vez, ya os lo mencioné, ¿cierto? Que por primera vez en un concilio ecuménico, la Iglesia Católica atribuye canonicidad a aquellos textos. McCarthy dice, el propósito de aquel concilio, es decir, el de Trento, era contrarrestar la reforma protestante. Los libros apócrifos incluían enseñanzas que podían ayudar a Roma a defender su doctrina contra la creciente crítica protestante. Entonces, claro, el concilio de Trento tenía sus intereses ideológicos y por esta razón pronunciaron una maldición contra los protestantes por no creer en los textos apócrifos. Aquí tenéis 5 argumentos de McCarthy. Argumento número 1, los libros apócrifos no se dan a conocer como autoritativos. Número 2, los judíos de Palestina nunca reconocieron la autoridad de dichos libros. 3, Jesús y los autores del Nuevo Testamento no reconocieron su autoridad. 4, la Iglesia Universal nunca llegó a aceptar la autoridad de aquellos textos. Y argumento número 5, la Iglesia Católica solamente aceptó aquellos libros a nivel ecuménico en el siglo XVI. Lo que quiero hacer entonces ahora es demostraros los errores y los asuntos problemáticos que encontramos en los distintos libros apócrifos. Iré en orden canónico, siguiendo el canon de Roma. Haré algunos comentarios sobre cada libro y espero que esto sirva con el fin de que veáis eso, cuestiones oscuras en los libros. Podría haber nombrado más cosas en mi análisis, pero he querido centrarme en lo esencial. Os animaría a descargar los textos apócrifos, leerlos, conocerlos y, deciros que sí, es cierto, no son textos inspirados, pero hay libros que son muy, muy buenos y útiles. Y ya que son textos escritos en el temor del Señor, pues uno puede encontrar ciertos principios piadosos en ellos. Es como, por ejemplo, comprar un libro mira, ahí tengo a Juan Calvino, Institución, o un diccionario de teología. Más allá tengo la teología sistemática de Wayne Grudem. No son textos inspirados, pero me edifican, me alumbran, ¿cierto? Entonces, los textos apócrifos no son inspirados, pero tienen buenos principios y personalmente, creo que mi libro favorito, si tuviera que escoger un libro que me ha hecho mucho bien, ha sido el libro de Eclesiástico, y hablaré un poco más de él en un momento. No son libros inspirados, pero podemos examinarlo todo y retener lo bueno, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Ok, primero, Tobías. El libro de Tobías. De nuevo voy a hablaros de nueve textos, los 7 libros y también las adiciones a Daniel y a Esther. Bueno, ¿qué pasa en Tobías? Cosas extrañas. En primer lugar, tenemos que creer que hubo una mujer que perdió a 7 maridos consecutivos antes de poder ella acostarse con ellos. Esto sale en Tobías 3, versículo 8.
También tenemos que creer que hay un demonio llamado Asmodeo, que es capaz de matar a los hombres, en el 3.8. Y también tenemos que creer en la existencia de un ángel llamado Rafael, el cual es, según el 12.15, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y que entran a la presencia de la gloria del santo. Este ángel santísimo, tan santo que es uno de los 7 escogidos y encima entra en la presencia de Dios, este ángel en el libro miente 2 veces. Es impactante, un santo ángel capaz de mentir. En primer lugar, en el 6.13, él miente a Tobit, el padre de Tobías, diciéndole que su nombre es Azarías, porque no quería que el padre se enterara de que era un ángel. Entonces miente. Y en segundo lugar, en el capítulo 12:19, el ángel revela que había fingido comer, porque de nuevo no quería que nadie se enterase de que era un ser angelical. Entonces ahí tenemos 2 mentiras, 2 engaños de este santísimo ángel llamado Rafael. Es más, este ángel fomenta magia, porque él le dice a Tobías que él tiene que utilizar el corazón y el hígado de un pez para echar fuera los espíritus malignos y tiene que usar la hiel del pez para curar la ceguera. Esto sale en el capítulo 6, versículos 8 al 9. Entonces lo que hace Tobías en la noche de su boda, cuando él se casa con Sara, esa mujer que había estado con 7 varones y había perdido a sus 7 maridos consecutivos porque, bueno, llegó Asmodeo, el demonio que tenía celos por ella, iba matando a los diferentes maridos. Entonces Asmodeo, en la noche de la boda entre Tobías y Sara, va a linchar, va a matar a Tobías, pero Tobías quema el corazón y el hígado de aquel pez, y según las instrucciones de Rafael, y luego ¿qué pasa? Asmodeo tiene que salir huyendo se queda en el norte de Egipto, donde cree que Rafael mismo llega a atarlo. O sea, magia, ¿no? Estamos ya en un mundo ya de fantasía. Y claro, por cierto, la hiel fue aplicada a los ojos de su padre. Él había perdido su vista por el excremento de unos pájaros que estaban en el techo y, bueno, se ve que le hicieron, ¿cómo decirlo de forma bonita? Bueno, aquí, caquita, ¿no? Le hicieron caquita encima de los ojos, se quedó ciego. Entonces, el hijo Tobías, según las instrucciones de Rafael, aplica la hiel del pez. Y luego, menudo milagro, el varón empieza a ver. A nivel doctrinal, el libro es muy peligroso porque enseña que la salvación es por limosna, es por buenas obras, es por la justicia del propio creyente. Y esto encaja muy bien con la visión católica de la salvación. Podéis apuntar el capítulo 4:10, donde dice, la limosna libra de la muerte y no deja entrar en las tinieblas. El 12:9 dice, la limosna libra de la muerte y purificará todo pecado. Para un evangélico esto duele, ¿eh? Duele leer algo así, porque nos gloriamos en la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo, no nos gloriamos en la salvación a través de la limosna. Y luego el 14:11 es francamente espantoso, dice, hijos míos, ved lo que hace la limosna y como la justicia es la que salva. Pero claro, aquí cuando el texto dice que la justicia es la que salva, es la justicia del creyente, no es la justicia de Dios siendo aplicada al creyente por medio de la fe, no, es la justicia del propio creyente, el que hace buenas obras, el que presenta limosna, la justicia de esa persona le salvará. Vemos entonces un libro bien peligroso. Saltemos al libro de Judith para ver lo que hay ahí. Y bueno, en el libro de Judith hay un libro histórico en el primer versículo. Dice el texto que Nabucodonosor era el rey de Asiria. Eso es imposible, porque Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Falleció antes de que el imperio sirio se levantara. Y no hubo ningún rey asirio conocido como Nabucodonosor. Aquí tenemos un error histórico. Pero el problema principal del libro no es esta dimensión histórica, es el ámbito ético.
Aquí tenemos una mujer, Judith, la protagonista del relato, que ora a Dios en el 9:13 diciéndole: haz que mi palabra y mi seducción ocasionen heridas y muerte. ¿Os acordáis de que los judíos estaban bajo ataque? Los asirios tenían a los israelitas sitiados, y Judith entonces sale con el fin de seducir al capitán del ejército asirio para salvar al pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos una dama orando al Señor para que Él la ayude a seducir. Entonces el texto dice que después de llorar se puso bien guapa, se duchó, se puso perfume, se planchó el pelo y va en búsqueda, ¿no?, del gran capitán del ejército. Y bueno, todos los hombres, dice el texto, hasta los propios hombres judíos no podían dejar de mirarla, y todos los asirios se fijaron en ella, y a través de la seducción pues consigue matar al capitán del ejército y salva al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos esperar que Dios bendiga un pecado cuando el Dios del Antiguo Testamento es santo, santo, santo? Y Él nos dice en el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. El adulterio es un asunto del corazón. Y claro, el 10º mandamiento también: no codiciarás. Entonces aquí tenemos una dama que está orando para que Dios la ayude a violar el 7º y el 10º mandamiento. ¿Cómo es eso? Entonces tenemos un problema histórico en Judith, pero el problema más gordo es este asunto ya moral, porque esta conducta no encaja con la santidad de Dios. Ok, Tobías, Judith. Ahora, en tercer lugar, las adiciones a Esther. Bueno, en las adiciones a Esther no hay nada que sea condenable en sí, pero hay ciertas cosas que salen en el libro que no están en ningún lugar de la palabra de Dios, cosas que no podemos comprobar. Por ejemplo, tenemos el sueño de Mardoqueo en el capítulo 11, versículos 1 al 11, y luego en el capítulo 15, versículos 10 y 18, se registran los 2 desmayos de Esther en la presencia del rey Artajerjes. Claro, estos 2 sucesos, el sueño de Mardoqueo y la interpretación del mismo, y después los 2 desmayos de Esther, estas cosas no están en las escrituras. Entonces, claro, serían problemas porque no podemos comprobar la veracidad de dichos sucesos, pero las adiciones en sí no contienen errores al estilo de Tobías ni al estilo de Judith. Cuarto lugar, Primera de Macabeos. En Primera de Macabeos estamos con un libro muy útil a nivel histórico hasta el día de hoy. Aquellos que estudian la historia de Medio Oriente consultan el libro de Primera de Macabeos. Nos habla sobre 40 años de historia israelita y es un buen libro en este sentido. No obstante, como ya indicamos antes, el propio libro reconoce que no fue inspirado por Dios. En 1 de Macabeos 9:27, el autor nos revela que el tiempo profético ya cesó, que ya no hay profetas entre el pueblo de Dios. Y es por esta razón que no podemos considerar el texto de 1 de Macabeos como inspirado por Dios, ya que el propio libro nos está diciendo que no es inspirado. Ahora, el quinto libro es el más peligroso, incluso más peligroso que Judith y Tobías. En Segunda de Macabeos hay varias doctrinas, que son por cierto doctrinas católicas, que tienen que ser rechazadas ya de entrada. En el capítulo 12, 42, se levantan oraciones por los pecados de los difuntos. Judas Macabeo, el capitán del ejército israelí en aquel entonces, él oró, y juntamente con sus soldados, por cierto, todos oraron para que el pecado de los idólatras muertos fuera borrado por completo. Se ve que en la escena que Judas y sus hombres llegan a un lugar donde hay judíos muertos, y al ver que estaban muertos, se dan cuenta de que tenían en su ropa ídolos guardados. Entonces Judas y los hombres llegan a la conclusión de que Dios los castigó con muerte por su idolatría. Entonces Judas y sus soldados empiezan a clamar por el perdón de los pecados de los idólatras.
Y el autor del libro agrega en el 1243 que tales oraciones eran una acción realmente hermosa y noble. O sea, el libro te está diciendo que es correcto y hermoso y noble orar por los pecados de los difuntos con el fin de que sean perdonados. Y hay más. En el versículo 46 del mismo capítulo 12, no solamente hay oraciones por los pecados de los difuntos, sino también se ofrecen sacrificios de expiación por los pecados de los difuntos. En el versículo 46 el texto dice, ofrecieron sacrificios para que fueran absueltos del pecado. ¡Wow! O sea, oraciones por los pecados de los difuntos, sacrificios por los pecados de los difuntos. Y ahora entendemos todo el sistema católico, ¿no? Presentando sus misas por los muertos. Otro error relacionado con los muertos sale mencionado en el capítulo 15, del 12 al 16, donde dos santos muertos, un sumo sacerdote llamado Onías y el profeta Jeremías, entran en contacto con Judas Macabeo por medio de un sueño. El 15:12 dice que Onías oraba con los brazos extendidos en favor de toda la comunidad de los judíos. Aquí tenemos pues la base de lo que sería la intercesión de los santos. En la Iglesia Católica ellos creen que los santos y las vírgenes están ahí orando por ellos delante de la presencia de Dios. Y por esta razón la Iglesia Católica, los católicos oran muchas veces a santos y a vírgenes. Y por supuesto la Virgen María es la protagonista, ¿no?, en estas oraciones. Ahí está la base. El fundamento de esta doctrina está en 2 de Macabeos. Y luego, en esta visión, declara Jeremías a Judas Macabeo: toma esta espada santa como un don de parte de Dios, con la cual destrozarás a tus enemigos. Una observación final que nos revela que este libro no es inspirado es lo que antes os comenté. En 2 de Macabeos 15:38, el autor dice: si esta obra ha resultado bella y acertada, eso era lo que yo pretendía. Pero si es vulgar y mediocre, eso ha sido todo lo que he podido hacer. De nuevo, un autor de un libro canónico jamás podría hablar de esta manera sobre un texto inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Los libros del Espíritu Santo no son ni mediocres, ni, mediocre, ni vulgar. Ni mediocres, ni vulgares. Así que 2 de Macabeos ciertamente no es inspirado. En sexto lugar, tenemos el libro de sabiduría. El problema principal con este libro es el autor, porque él quiere hacerse pasar por Salomón. Si tú lees los capítulos 7, 8 y 9, él se dirige a Dios, llamándose a sí mismo rey de tu pueblo, en el 9:7, y llega a decir también en el mismo verso que fue Dios quien le llamó para ser rey del pueblo de Dios. Y en el versículo siguiente, 9:8, dice que Dios también le mandó edificar un santuario. Es una mentira descarada. Salomón vivió en el año, pues, por el año 1000 antes de Cristo. Pero el libro de sabiduría, ¿no?, fue redactado más o menos en el año 50 antes de Cristo. Así que tenemos, en primer lugar, un autor que está intentando hacerse pasar por alguien que no es, que es claro, es mentir. Y número 2, está tomando el nombre de Dios en vano. Porque está diciéndole a Dios: yo fui el rey de tu pueblo, tú me llamaste y pediste que yo te edificara un santuario. O sea, miente y encima evoca el nombre de Dios para dar cierta credibilidad a su mentira. Entonces ahí tenemos un grave problema con el libro de sabiduría, pero hay que reconocer que el contenido en sí es útil e interesante. Y en muchos lugares del libro es como si estuvieras repasando el libro de Proverbios. Bien, nos quedan 3 más y luego apago y os dejo en paz. Nos quedan Eclesiástico, Baruch y adiciones a Daniel. Eclesiástico. Reconozco que de los 9 textos apócrifos, que mi favorito es Eclesiástico. Hasta he llegado a apuntar algunas de las ideas del libro. Es extenso, es largo, pero realmente
Uno puede descubrir principios piadosos en el libro y a mí me ha encantado. ¿Cuál sería el problema con Eclesiástico? Yo diría que en el capítulo 24, al hablar sobre la sabiduría como un fenómeno creado, esto lo podéis encontrar en Eclesiástico 24, versículos 8 y 9, la sabiduría no fue creada. Claro, nosotros creemos en Dios, Dios es eterno y sus atributos son eternos. Los atributos de Dios son tan eternos como Él. Por eso, ¿no? El amor de Dios es eterno, la gracia de Dios es eterna, la santidad de Dios, etc. Entonces, la sabiduría de Dios no fue creada, la sabiduría de Dios es eterna, porque la sabiduría es de Dios. Dios es sabio, Dios es por definición sabio, por tanto la sabiduría siempre ha existido como atributo de Dios. Eclesiástico 24 enseña que la sabiduría fue creada, así que esto sería el único problema con el libro Eclesiástico, pero de nuevo, yo creo que es ciertamente un tomo que yo pienso volver a leer y un libro útil, no inspirado, pero de nuevo, como comprarte un ejemplar de Wayne Grudem, Juan Calvino, Carson. Uno puede ser edificado a través de textos no bíblicos. Baruch, ¿qué pasa con Baruch? En Baruch tenemos el mismo problema que hemos nombrado en el texto de sabiduría, a saber, un autor haciéndose pasar por otro, o en realidad dos autores haciéndose pasar por otros. Porque claro, en Baruch tenemos un libro, el libro de Baruch, capítulos 1 al 5, y luego el capítulo 6 tenemos un apéndice que es la carta de un tal Jeremías, y ahí también el autor de aquel libro se hace pasar por Jeremías. Entonces tenemos a dos autores, el primero que se hace pasar por Baruch, el secretario de Jeremías, y el segundo autor se hace pasar por Jeremías. Entonces ahí de nuevo, Dios no puede bendecir una mentira. Aquellos libros fueron redactados entre el año 300 y el año 100 a.C., pero Jeremías y Baruch vivieron en el siglo VI antes de Cristo. Así que, claro, no podrían haber escrito aquellos libros. Así que ahí el problema sería aquel que ya comentamos en sabiduría. Y finalmente, las adiciones a Daniel. Bueno, en las adiciones a Daniel se supone que un dragón come una bolsa. Bueno, las bolsas, los apócrifos recalcan que Daniel preparó bolsas de pez, grasa y pelos, las lanzó en la boca de un dragón, un ídolo babilónico, y el dragón era capaz de comer aquellas bolsas. Pero claro, un dragón, todos sabemos, es un ser mitológico, metafórico. Un dragón no puede comer, pero según el libro, literalmente ese dragón comió la comida de Daniel y ¡boom!, reventó. Y lo relata como algo literal. No estamos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, sale un gran dragón, pero Juan está hablando de términos metafóricos poéticos. Pero el tema es que en adiciones a Daniel está hablando de una historia literal, que hubo un dragón que realmente comió aquellas bolsas y luego reventó. También en el mismo relato, por cierto, la referencia es Daniel 14, versículo 27, capítulo 14, versículo 27, y también en el mismo relato, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, se ve que un ángel levanta al profeta Habacuc por los cabellos, lo lleva desde Jerusalén hasta Babilonia para dar de comer a Daniel en el foso, y luego lo levanta de nuevo para llevarle de regreso al pueblo de Dios. Así que todo esto suena a ciencia ficción, suena a una leyenda extravagante, ¿no? Así que bueno, amados, ahí tenemos entonces la clase sobre por qué los libros apócrifos no son inspirados. Los dos argumentos fundamentales son, lo que dije a principios de la clase hoy: uno, aquellos libros no formaron parte del canon hebreo en Palestina, y número dos, Jesucristo no reconoció la autoridad de dichos libros. Os expliqué cómo llegaron a formar parte del canon católico, y luego cité 5 argumentos de este libro de James McCarthy, el Evangelio según Roma, para defender su ausencia del canon evangélico, a saber que los textos apócrifos no se dan a conocer como autoritativos. Los judíos palestinos nunca reconocieron aquellos libros como inspirados. 3, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento tampoco reconocieron su autoridad. 4, la Iglesia Universal nunca llegó a aceptar los textos apócrifos.
Y número 5, la Iglesia Católica tardó 16 siglos en aceptarlos a nivel ecuménico. Y acabé la clase yendo a través de los 9 textos apócrifos, nombrando varios errores y asuntos problemáticos que encontramos en los libros. Ahora, hay más, pero yo no puedo estar aquí 3 horas grabando. Y os animo pues a descargar los textos apócrifos, a lo mejor leer un libro por semana, si os interesa. Y bueno, como siempre, amados, si queréis dejarme cualquier comentario por debajo del vídeo, estaré encantado de responderos en cuanto pueda. Y me da mucho gozo saber que estáis sacando provecho de estas clases. Os comento también que no solamente hay hermanos a nivel personal, sino que iglesias, grupos dentro de iglesias, que están estudiando esta confesión juntamente con nosotros. Por tanto, debe darnos gozo de que los principios de la sana doctrina están siendo estudiados, explorados y aplicados a los corazones del pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Dios y que Él siga levantando en nuestros días congregaciones apasionadas por sana doctrina. Gracias por el tiempo juntos, hermanos, y nos vemos ya en la siguiente lección. Y tenéis pues como tarea la lectura del capítulo 1, artículo 4, ¿ok? Para la siguiente clase, por favor, leer el 1.4 sobre la autoridad de la Sagrada Escritura. A ver. Sobre la autoridad de la Santa Escritura y tiene apenas 5 líneas. Así que ahí está la tarea para la semana que viene. Un abrazo para todos en el amor de Cristo. Bendiciones y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.